Hoy hablaremos sobre las implicaciones pedagógicas y didácticas según los lineamientos curriculares. Esta tarde tendremos varias invitadas y una de ellas es Cindy Campos. Cindy, bienvenida. Hola Evelyn, muchas gracias. Estamos complacidas por habernos invitado. Pues a ver en qué podríamos ayudarte. Bueno, iniciemos hablando, Cindy, sobre cómo se considera la pedagogía según los lineamientos. Bueno, las implicaciones que tiene el buen uso de la pedagogía y de la didáctica en nuestros alumnos se reflejan en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de estos. Esta pedagogía y esta didáctica en la actualidad tiene diversos conceptos. Uno de los que yo considero más relevante sería que estamos situando la pedagogía dentro de un contexto histórico y señalan que con el transcurrir del tiempo los miembros de las comunidades sintieron la necesidad de comunicarle a sus hijos todos los saberes, conocimientos, valores, tradiciones, o sea que eso viene desde hace mucho tiempo. Es por esto que a medida en que las prácticas educativas avanzaron y evolucionaron, esta fue sistematizando y así se fue contribuyendo su cuerpo teórico, a que a su vez en un punto de apoyo y orientador de la práctica en mención, y por esto es que surgen estos conceptos y esta disciplina del conocimiento. Otros que yo considero también sería la pedagogía como el conjunto de enunciados que pretenden orientar el quehacer educativo dándole un sentido. Bueno, muy bien, Cindy. Ahora, ¿cómo se considera la enseñanza y quién hace esto? ¿Sí? Bueno, otra se considera, según Vasco, él considera que la pedagogía es como la reflexión, la transformación de la práctica educativa de nuestros alumnos. Nosotros le planteamos unas ideas, lo asesoramos, lo guiamos, pero ellos tienen que llevar nosotros los guiamos, pero ellos tienen que tener sus propios conceptos, transformarlos, organizarlos. Entonces, de esta manera, Vasco nos da este concepto tan importante. Muchas gracias, Cindy, por habernos aclarado. Siguiendo con las entrevistas, esta tarde invitamos también a Laura Barrios. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Evelyn, ¿y tú cómo has pasado? Muy bien, muchas gracias. Para iniciar en el tema entonces, Laura, ¿cómo deben los educadores o los profesores enseñar las ciencias naturales? Bueno, todo profesor en las ciencias naturales debe educar para la construcción permanente de los valores adecuados a las necesidades actuales para una sociedad. Muy bien. Ahora, Laura, ¿cuál es el papel fundamental que cumple la educación en la vida de una persona? La educación cumple dos papeles fundamentales para la vida de una persona. Uno es la formación como ciudadano, y la otra es la formación para el desarrollo productivo. Pero desafortunadamente la segunda está acaparando todo y estamos dejando a un lado lo que es el desarrollo de las habilidades, estamos dejando a un lado el desarrollo de los derechos fundamentales que son muy importantes en la vida de un niño para su familia, para su vida familiar. Bueno, ahora le damos una pregunta del Twitter. Aquí @Brian nos pregunta, o dice que te hagamos la siguiente pregunta: ¿en qué se debe enfatizar la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental? Bueno, la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental se debe enfatizar mucho en los procesos de construcción, más que en los procesos de herramientas de resultados, de formulación de resultados. También teniendo en cuenta que Goldfin, él propone cuatro valores muy importantes, que son la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, y de esta manera se lleva mucho con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque desde pequeño les enseñamos a respetar el ecosistema para así tener una vida más saludable, teniendo en cuenta de que ellos van a respirar ese aire que se tiene en la naturaleza. Bueno, muchas gracias Laura por habernos contestado las preguntas que teníamos para ti el día de hoy. Bueno, a ti Evelyn, muchas gracias por haberme invitado. Espero que les haya gustado todo en lo que les pude colaborar. Hola Lilibe, bienvenida. Gracias, Evelyn. Bueno Lilibe, para empezar, ¿qué más nos puedes aportar acerca del tema que estamos tratando sobre los lineamientos? Bueno, el proceso educativo de los lineamientos curriculares permite que el maestro ayude a los estudiantes a comprender los diferentes métodos científicos. Muy bien. Mirando el tweet, aquí hay alguien llamado @Andrés y te quiere hacer una pregunta. Dice, Lilibe,
¿qué opinas acerca de que el proceso educativo de las ciencias naturales y la educación ambiental debe ser un acto comunicativo en el que las teorías defectuosas del alumno se reestructuren en otras menos defectuosas bajo la orientación del profesor? ¿Qué opinas de esto? Bueno, Eli, es importante entender que las ciencias naturales es un proceso bastante complicado para los estudiantes. Es por ello que el maestro debe ingeniar las estrategias para que sus alumnos puedan entender los diferentes procesos científicos que se llevan a cabo. Es por ello que muchas veces los estudiantes se complican, se confunden y no entienden mucho de los métodos que el maestro quiere explicarles. Entonces es ahí donde juega un papel fundamental el diálogo entre el maestro y el estudiante, porque en los métodos científicos nadie sabe la solución, nadie comprueba o tiene claras las ideas. El maestro es el que permite o ayuda al estudiante a guiarlo a resolver ciertas dudas. Muy bien, entonces tú dices que estás de acuerdo con esta teoría, de que el maestro debe ser quien guía al estudiante a hacer todas estas cosas. Claro que sí. Bueno, ahora, Evelyn, en 1991, Edward Gardner denomina las preconcepciones equivocadas a las ideas erróneas de las ciencias naturales. Esto surge de acuerdo a una estudiante de primer año en una universidad, Janet, la cual se le podía recitar sin equivocarse todas las leyes de Newton, pero cuando se le pidió que fuera a un computador a resolver unos juegos que tenían que ver con estas leyes, la estudiante no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía grabado de manera memorística las leyes, pero no fue capaz de aplicarla al contexto para resolver las diferentes situaciones de los métodos científicos. Bueno, muchas gracias, Lili, por tu aporte al tema el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Evelyn, por recibirme aquí en tu estudio. Bueno, siguiendo la línea de entrevista, en esta ocasión tenemos a Yeisa Ortiz. ¿Cómo estás, Yeisa? Bienvenida. Muy bien, Evelyn, ¿tú qué más? ¿Qué cuentas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entremos de una vez con las preguntas. Y precisamente la pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué es la pregunta según los lineamientos? Bueno, para empezar en los lineamientos curriculares empezamos hablando acerca del proceso constructivo de la ciencia, que se dirige fundamentalmente por la forma como se plantean las preguntas. Cabe que para señalar lo desconocido, en este caso que son las preguntas, hay que empezar primero por lo conocido. Tenemos que las preguntas son una excelente medida de la comprensión de un sistema de conocimiento, y una de sus funciones es señalar las discrepancias dentro de una misma teoría. Bueno, Yeisa, ¿y cómo se ve esta desde la teoría constructiva? Desde la teoría constructivista, la pregunta es un momento de equilibrio. Los representantes sobre un sector del mundo que no encaja y que no coincide. Muy bien. Ahora, uno de los tweets pregunta, ¿de dónde provienen las preguntas más importantes de la ciencia? Estas provienen de quienes conocen, de quienes conocen singularmente bien un determinado campo. ¿Dónde desemboca el buen análisis de un error? Bueno, sabiendo que en el aprendizaje de la ciencia los errores son tan valiosos como los aciertos, el buen aprendizaje de un error desemboca en un ajuste y replanteamiento de los conceptos y las teorías que el estudiante ha construido. Siguiendo con como estábamos hablando acerca de las preguntas, nosotros para preguntar tenemos que tener un buen lenguaje. Se dice que toda persona para comunicarse utiliza un lenguaje natural, palabras o señales. Muy bien. Fíjate que yo estoy averiguando sobre cuál es el lenguaje que se hablaba en la ciencia y encontré que es un lenguaje duro, dado que cada término debe tener un solo significado, pero cuando se da el caso de que un término tiene más de un significado, entonces debe la comunidad científica trabajar para llegar a un consenso sobre la forma en cómo se va a utilizar ese término, o cada autor explicará en su escrito de qué manera lo está utilizando. Dentro del lenguaje duro también pude ver que no debe haber contradicciones y que debe existir la forma de relacionar todos los fenómenos de los cuales da cuenta este. Además dice que existe un sustento empírico para toda afirmación que se haga en el seno de sus teorías, puesto que toda teoría está compuesta por leyes principalmente, y que existen dos procedimientos fundamentales para dar un valor empírico a estas leyes de la biología. Se conocen dos, como te dije. Uno es la predicción científica, que es cuando una ley que no permite hacer predicciones acerca de lo cual se trata es buena. Dice que cuando esta ley no puede comprobar eso de lo que se está diciendo, entonces se descarta o sencillamente hay que reformarla.
La otra recibe el nombre de control científico, puesto que esta necesita que cuando uno de los fenómenos relacionados sea creado, voluntariamente el otro que le sigue sea consecuencia de este primero. Bueno, Yesa, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, por habernos ayudado a comprender, y de pronto, como muchos de los tuiteros que te están dando las gracias a ti precisamente por ayudarlos a saber de dónde surgieron todas estas preguntas científicas. Muchas gracias a ti, Evelyn, y por el aporte que nos ha hecho también. Estamos muy agradecidos con esta entrevista. Gracias. Bueno, sigamos hablando de este tema. Fíjense que el maestro debe propiciar estrategias que fortalezcan en el alumno el paso entre el uso del lenguaje blando, que es el lenguaje que nosotros comúnmente usamos, y del conocimiento común, y propicien un lenguaje de la ciencia, el lenguaje duro del que le estábamos hablando ahorita, el lenguaje de la tecnología. Además, el maestro nunca debe partir del supuesto de que para cada alumno un diagrama o un gráfico es sencillo, pues por sencillo que parezca o las evidencias que tiene, el maestro siempre debe tener un puente para establecer un contacto entre este lenguaje del que estamos hablando, que es un lenguaje duro, el lenguaje de la ciencia, y lo que nosotros comúnmente conocemos. Ahora, para seguir con el tema, invitemos a Yuli Acosta a sentarse en nuestro sofá. Bienvenida, Yuli. Gracias, Evelyn. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme a tu foro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Yuli. Iniciemos con las preguntas. ¿Qué estrategias pueden utilizar los maestros para orientar los procesos de enseñanza? Bueno, te puedo decir que los maestros pueden desarrollar trabajos que permitan al educando analizar los procesos evolutivos del conocimiento científico a través del tiempo, o sea, su transformación histórica en la cual se dan los cambios o rupturas del paradigma. Este ejemplo puede ser aprovechado para ser trabajado con los alumnos a la luz de los supuestos de base sobre la ciencia y la tecnología, con el fin de procurar una mejor comprensión. Muchas gracias a ti, Yuli, y a todas tus compañeras, a Lili, a Cindy, a Laura, a Jason, por habernos ayudado y aportado sobre estos temas de la educación. A ti por invitarme. Bueno, ahora sí, terminamos este programa. Muchas gracias a nuestros seguidores, ya dimos las gracias a nuestros invitados y a ustedes que están en casa viéndonos. Muchas gracias, y otro día seguimos con más temas de educación.